Bueno, parece que Marbella tiene algunos inconvenientes. A ver, Gina Margarita. Sí, dígame, Miss. A ver, Gina, ¿qué me puedes decir respecto a qué es la oración? ¿Qué entendemos por la oración? Es la unidad lingüística dotada de significación, sentido completo y autonomía. Ya, autonomía, ¿a qué se refiere? Sintáctica, No, ¿a qué se refiere? Pues la autonomía sintáctica, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir, mejor dicho? Armanda. la oración no está incluida dentro de otra unidad gramatical. ¿Pero a qué te refieres al mencionar y decir unidad gramatical? Esa es la consulta, ¿no? De manera resumida, ¿qué puedes decir? Que la oración tiene un sentido, ¿Ya tiene un sentido? ¿Qué más? A ver, chicos, hay que manejar definiciones que ustedes puedan comprender, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Ustedes tienen que manejar términos que ustedes comprendan, ¿no? A manera de resumen. Por ejemplo, yo les manifesté una definición, pero ustedes lo interpretan de distinta manera dependiendo de la explicación que yo les vaya a dar. ¿Ya? Esa es la finalidad. Entonces, ¿qué es una oración? Es cuando tú me dices unidad o autonomía sintáctica, se va a referir a que cada oración es independiente, ¿ya? Y se usa dependiendo el contexto. A eso llamamos autonomía sintáctica, ¿ya? ¿Me comprendes? Armanda. A ver, Santos Rosaura. Miss, Santos, a ver, Rosaura, presente. manifiéstame. ¿Qué A ver. tipos de oraciones hemos trabajado? Ese día de la oración no entré a la clase. ¿Cómo? Ya solamente a la clase que entraba es del verbo, del sujeto que estábamos haciendo, pero ese día de las oraciones no entré a la clase. Ay, No ay, tenía ay. internet. Muy bien, Rosaura, te entiendo. A ver, nosotros hemos hablado sobre la oración, ¿cierto? Y hemos descifrado que hay diferentes tipos de oraciones según lo que yo quiero dar a conocer y a manifestar, ¿ya? Según lo que yo quiero hacer y manifestar.
Por ejemplo, Allá. si yo voy a manifestar una orden, estoy haciendo, o un deseo, estoy manifestando una oración desiderativa. Si estoy manifestando, por ejemplo, una orden, es una oración imperativa o exhortativa. ¿Ya? Son Ya, mi. los diferentes tipos de oraciones que yo voy a usar en mi día a día. Ah, ya, De ahí, exclamativa también hay, ¿no, Miss? exacto, exclamativa también. Ahora, luego hemos hablado sobre lo que nos dice Rosaura, ¿no? Sobre el sintagma nominal o llamado sujeto. Sustantivo, ¿Ya? sujeto, ¿Qué verbo, todo. elementos tiene el sintagma nominal? ¿Qué elemento tiene? ¿Qué Estoy perdida, mi. elementos tiene? Mm. Rosaura. Rosaura, ¿me escuchas? Rosaura. Bueno, parece que Rosaura se retiró. Gina Margarita. Dígame, Miss. Gina, ¿qué elementos tiene el sintagma nominal? Profe, los elementos del sistema dominal es el sujeto y el predicado. A ver, de la oración bimembre es el sujeto y el El predicado. predicado, pero el sintagma nominal tiene otros elementos. La oración compuesta y la oración compleja. No, ahí ya nos estamos descontextualizando. No tiene nada que ver en los tipos de oraciones. Dentro del sintagma nominal o también llamado sujeto, nosotros tenemos ciertos elementos que lo componen, ¿cierto? ¿Cuáles son esos elementos? Esa es la pregunta. Gina Margarita, la pregunta era para ti también, Gina. ¿De qué se habla de ser animal, persona o cosa de quien se habla? A ver, la pregunta es los elementos del sujeto. No, ¿qué es el sujeto? ¿Cuáles son los elementos del sujeto? ¿Mm? Gina, me parece no han estado atentos a la clase, chicos.
Miss, ¿es quién o quiénes o ella o ellos? Profe, los elementos del sujeto es el modificador directo y el modificador indirecto. Exacto. Ahí falta dos elementos más. ¿Cuáles son? El núcleo, El núcleo y ¿cuál más? Sustantivo. No. El núcleo y ¿quién más? Numeral, predicado. Miss. aposición, El sintagma nominal. Excelente, Luis. El núcleo y la posición. Chicas, me parece que Uy, estamos no me han complicando. entendido y ustedes, cada clase me dicen, sí, mi, sí le entendí y verifico ahora de que ustedes no me están entendiendo la clase, ni de la oración, ni del sintagma nominal. Y eso lo hemos trabajado ya. ¿Cierto, chicos? A ver, hay que ser más sinceros, ¿sí, chicos? Si ustedes tienen dudas, díganla y yo los voy a poder absolver sus dudas. Pero de nada sirve que ustedes me digan sí entendí cuando no lo entendieron. La idea es que aprendan. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros hemos hablado del sintagma nominal, hemos hablado de sus elementos, que cada uno de ellos hace que mi oración tenga sentido y tenga coherencia, cumplen distintas funciones. Por ejemplo, ¿qué tipo de palabras cumplen la función de modificador directo? Talía, Katy. Sí, Miss. Talía, ¿qué palabras cumplen la función de modificador directo? Talía. Talía, ¿recuerdas o no lo recuerdas, Talía? No, Miss. profe, el modificador directo su- está, está acompañado directamente del núcleo indicando su género, números, forma, etcétera, cuando hablamos de los artículos, los determinantes y los adjetivos. Hablamos de los modificadores directos. Exacto. Para que cumpla la función de modificador directo, debe de aparecer un adjetivo o un artículo. ¿Ya? Los adjetivos y los artículos cumplen la función de modificador directo. Bien, chicos, tengan en cuenta ello. Todos van a cumplir la función de modificar. ¿A quién? Modifican al núcleo, modifican el significado del núcleo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a tratar el siguiente tema, que tiene mucho que ver con el tema que acabamos de tratar, que es el tema de la acentuación. ¿Qué es la acentuación? ¿Qué entendemos? Acentuar, muchos de nosotros lo confundimos o quizás lo hemos venido confundiendo con decir que es aquella palabra que lleva tilde y no siempre sucede ello. ¿Ya? Vamos a tener dos tipos de acento. Ahora, de manera general,
al decir acentuación nos vamos a referir a aquellas palabras o sílaba que tiene mayor fuerza de voz. Al tener mayor fuerza de voz va a haber dos tipos de acento prosódico y acento Esdrújula ortográfico. y ¿Ya? sobreesdrújula. Cuando hablamos de las... A ver, un ratito, Rosaura, vamos a explicar la diferencia de esto para pasar a los tipos, ¿sí? No hay que confundir, si no ustedes se van a marear, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de acento prosódico y acento ortográfico. Cuando hablamos del acento prosódico, vamos a mencionar que acento prosódico posee en todas las palabras. ¿Por qué? Porque el acento prosódico es aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, pero solamente tiene mayor fuerza de voz, más no se coloca la tilde. Por eso decimos, toda palabra tiene acento prosódico. Por ejemplo, la palabra campo. ¿Cuál es la sílaba que tiene mayor fuerza de voz? En la palabra campo. En la cam. Entonces, ¿pero esa palabra se tildará? No, Miss. No se tilda, ¿cierto? No se tilda. Entonces, No, Miss. para yo saber si una palabra se tilda o no, yo debo de, sí, verificar algunas reglas. ¿Ya? Entonces, recuerden, toda palabra, ¿qué cosa tiene? Acento prosódico. Acento prosódico. Solamente algunas, las que cumplen con la regla, van a tener acento ortográfico. ¿Qué es el acento ortográfico? Es esa virgulita que tú le colocas encima de una letra. Pero yo esa vírgula o yo voy a colocar acento ortográfico siempre y cuando cumpla con la norma o cumpla con las reglas de la acentuación. ¿Cuáles son esas reglas? Tenemos 4 reglas de acentuación, ¿ya? Tenemos las agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Entonces, para que mi palabra tenga acento ortográfico, yo debo de verificar si mi palabra cumple o no con estas reglas para yo tildar. Si no, voy a decir que solamente tiene acento prosódico, más no acento ortográfico. ¿Ya? Hasta ahí, ¿me dejo entender? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tengo 4 tipos. Primero, empezamos con las palabras agudas. ¿Cuándo yo voy a decir que una palabra es aguda? Cuando voy a tener o cuando mi palabra al momento de silabiar identifique, ¿sí? Sí, su acento prosódico. Si mi palabra tiene el acento prosódico en la última sílaba, yo voy a decir que esa palabra es aguda. Pero para yo colocar o saber si tiene acento ortográfico, voy a ver su terminación. Si termina en N, S o vocal, yo voy a decir que tiene acento ortográfico. ¿Ya? Yo voy a decir que tiene acento ortográfico. Pero si no, voy a decir que es una palabra aguda, pero que solamente tiene acento prosódico. Entonces, 2 reglas acá. Para que yo diga que una palabra es aguda, yo debo de verificar qué cosa, su sílaba tónica, mejor dicho, su acento prosódico y su terminación. ¿Ya? Entonces, ¿dónde tienen la mayor fuerza de voz las palabras agudas, chicos? Cuando lleva una vocal, En la mayor fuerza de voz, la última sílaba. Tiene la mayor fuerza de voz. Esa es la pregunta. En la última sílaba, ¿no? En la última sílaba. Pero yo me quedo solamente con identificar su sílaba, su acento prosódico, ¿o qué más debo de verificar? También terminan en NS. Debo de verificar su terminación para ver si mi palabra tiene tilde o no. O no. Si le coloco la tilde o no. Ortográfico. Si mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, pero no termina en N, S o vocal, ¿qué hago? No tiene tilde.
No lleva tilde, pero sí es una palabra aguda, pero una palabra aguda Tilde. sin tilde, ¿ya? Sin tilde. ¿Ya, chicos? Hasta ahí. ¿Todo claro respecto a las palabras agudas? Sí, Miss. Al fin estoy entendiendo. Muy bien. Ahora, por ejemplo, tenemos jabalí, tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, De ahí. también Ahí. y después, ¿cierto? Pero todas estas que terminan, jabalí termina en vocal. Entonces, por ende, Sí. yo la tildo, Apúntenla ¿ya? ahí. La también termina en N, entonces la tildo. Y después también en S. Entonces yo la tildo. ¿Ya, chicos? Ahora, esas son las palabras agudas. Las palabras graves o llanas son aquellas palabras que van a tener su acento prosódico en la penúltima sílaba. Pero yo voy a tildar palabras graves siempre y cuando no terminen en NS o vocal. Si no terminan en N, S o vocal, es una palabra grave. ¿Ya? Pero si termina en NS, en NS, pero si su acento prosódico está en la penúltima sílaba, ¿qué será? ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Grave, pero ¿qué tipo? Grave sin Sin tilde. grave sin tilde. ¿Ya? Es una palabra grave sin tilde. Tilde. ¿Ya? Muy bien. Entonces, llamamos graves a aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y yo solamente tildo estas palabras graves siempre y cuando terminen en una consonante muy distinta a la NS o vocal. ¿Ya? Por ejemplo, tengo la palabra rimac. Tiene su mayor fuerza de voz en la ri. Entonces, es una palabra grave. Pero como yo sé que la tildo por su terminación, esta termina en C y cumple con la regla, ¿no? Es una consonante distinta a la NS o vocal. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, las agudas y graves son palabras, ¿ya? Que se van a tienen normas, ¿no? Según su terminación y según su acento. Las esdrújulas y las sobresdrújulas tienen solamente, la única regla es de que yo debo de identificar correctamente su acento prosódico. ¿Dónde está ubicado? Si su acento prosódico está ubicado en la antepenúltima sílaba, yo voy a decir que es una palabra esdrújula, pero la voy a tildar automáticamente. ¿Por qué? Porque tanto las esdrújulas y las sobresdrújulas se tildan todas sin excepción, toditas. Solamente lo que debo de verificar qué cosa es su terminación. Si termina, digo su acento prosódico. Si su acento prosódico está en la antepenúltima sílaba, entonces digo que es una palabra esdrújula y automáticamente la tildo. Si su acento está en la traza antepenúltima, yo voy a decir que es una sobreesdrújula. Y también automáticamente la tildo. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, por ejemplo, tengo la palabra América. La última sílaba, ¿cuál es? La K, la penúltima la RI, la antepenúltima la ME y la tras antepenúltima la A. ¿En cuál tiene la mayor fuerza de voz? La me, En la ME. Entonces, es una esdrújula y yo la tildo automáticamente. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Luego tengo cántaro, ángulo, cuídaselo, ábremelo y apréndetelo. Entonces, las esdrújulas y las sobresdrújulas solamente debo de verificar su acento prosódico.
Mejor dicho, de las 4, lo que yo debo de identificar correctamente y sin errores es su acento prosódico. Si yo identifico mal el acento prosódico, ya fallé completamente en la identificación del término. ¿Me dejo entender? Miss, ¿puede volver a repetir? Les decía, de estas 4 reglas, lo que yo debo de identificar correctamente es su acento prosódico. ¿Por qué? Porque su acento prosódico me indica a mí qué tipo de palabra es. Si está en la última sílaba, es una aguda. Si está en la penúltima sílaba, es una grave. Si está en la antepenúltima sílaba, es una esdrújula. Si está en la tras antepenúltima, es una sobreesdrújula. Entonces, yo ya sé, según su acento prosódico, qué tipo de palabra es. Ahora, para yo tildar o no tildar, veo, ¿no? Para yo tildar una aguda, yo debo de ver su terminación. Para tildar una grave, de igual modo. Pero para tildar una esdrújula o una sobreesdrújula, solamente su acento prosódico y automáticamente la tilde. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? No, Miss. Muy bien. ¿Ya? Ahora, una regla fácil para yo poder diferenciar, ¿ya? Para yo poder diferenciar lo que es el acento, me uso el llamado sega, ¿ya? Esta es una técnica muy práctica para nosotros para poder diferenciar dónde tiene la mayor fuerza de voz. ¿Ya? ¿Yo qué hago? Elaboro un cuadrito ubicando la palabra sega. Entonces, donde tenga la mayor fuerza de voz, me va a ayudar este cuadrito a identificar, ¿no? Yo voy a ver su ubicación. Si mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la sección de la A, ¿qué diré? ¿Qué tipo de palabra será? Grave, Miss. ¿Grave? Si está en la sección de la A. Miss, esdrújula. A ver, no me están entendiendo. La técnica del sega es una técnica para yo realizarlo en una hojita con cuadraditos. Mejor les señalo para que ustedes me puedan entender. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Este sega, imaginémonos que está en un cuadro. Ya van a disculpar la línea. ¿Ya? Está en un cuadro. Entonces, este sega son las abreviaciones referente a los términos aguda, grave y esdrújula. Ya, la A representa las agudas, la G a las graves, la E a las esdrújulas y la S a las sobreesdrújulas. Entonces, yo al tener este cuadro, yo ubico mis sílabas en cada recuadrito, ¿no? Según la cantidad que tenga. Entonces, la pregunta que les estoy haciendo es la siguiente. Si tiene mi sílaba tónica en la sección de la A, ¿qué tipo de palabra será? Aguda. Aguda. Si está en la sección de la G, Grave. grave. En la E, Esdrújula. esdrújula. Y en la S, Sobreesdrújula. sobreesdrújula. Entonces, por ejemplo, yo tengo la palabra Ángela. Tiene 3 sílabas. Llega hasta las esdrújulas. Nada más. Entonces, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz Ángela? En an. ¿En qué sección se encuentra? ¿O en qué parte, mejor dicho? La esdrújula. En la sección de las esdrújulas. Entonces, yo automáticamente la tildo y digo que es una palabra esdrújula. ¿Ya? Esdrújula. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien. Entonces, verificamos ahí su ubicación, que es mucho más práctico y mucho más fácil para yo diferenciar si está correcto o no. ¿Ya?
¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien, chicos. A ver, hasta aquí, ¿alguna consulta respecto a las reglas de acentuación? Ninguna. Muy bien. A ver, entonces, recuerden, hay dos tipos de acento. ¿Cuáles son, chicos, que acabamos de decir? El acento prosódico y el Y el- acento ortográfico. Muy bien. ¿Quiénes poseen el acento prosódico? Todas las palabras. Todos los- Todas las Todas palabras, las, toda la mayor parte. todas, que tiene todas las palabras. Todas las palabras poseen acento prosódico. ¿Y quiénes poseen el acento ortográfico? las que tienen la mayor fuerza de voz. La que tiene la mayor fuerza de voz. Sí. No, Terminan pero el en acento ese o prosódico vocal. también son aquellos que tienen mayor fuerza de voz. Y Las que terminan en NS o vocal, Miss. No, no, no. A ver, les decía, hay dos ¿En la tipos de... tildación? No, se están descontextualizando. Escuchen. Hay dos tipos de acento. Acento prosódico y acento Gráfico. ortográfico. ¿Ya? Acento prosódico y acento ortográfico. Ahora, todas las palabras del español tienen acento prosódico, toditas, Prosódico. sin excepción de ninguna. ¿Ya? Pero solamente algunas tienen acento ortográfico. ¿Qué es el acento ortográfico? Les dije, es aquella vírgula que nosotros le colocamos, o esa rayita que nosotros le colocamos encima de una letra. ¿Ya? Eso es el acento ortográfico. Ahora, para yo saber si mi palabra tiene acento ortográfico o no, me baso en 4 reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Aguda. Muy bien, aguda, ¿qué más? graves o llanas, Grave, Esdrújula y sobreesdrújula. Esdrújula. esdrújulas y sobresdrújulas. Las palabras agudas, ¿cuándo se tildan? En la última. en N o N y en S. X. La última sílaba. Cuando su sílaba tónica, ¿dónde está? En En la última sílaba. La última sílaba. En la En la última última sílaba. ¿Y cuando yo la tildo? Cuando está en la última sílaba. No, no, cuando yo tildo la palabra. cuando lleva N, N Termina en vocal. S. N y S. Vocal o N. N y S. Muy bien. O vocal. Yo tildo la palabra siempre y cuando termine en NSO Eso es vocal. 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 ¿Ya? Y si su mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Solamente ahí menciono y digo que es una palabra aguda. ¿Cuándo diré que es una palabra grave? Grave. Cuando Cuando lleva una mayor fuerza. En la penúltima sílaba. ¿Cómo? Cuando lleva en la En la penúltima sílaba. Cuando su mayor fuerza de voz, ¿dónde está? en la penúltima Penúltima. En la penúltima sílaba. sílaba. Si su mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, yo voy a decir que es una palabra grave. ¿Y cuando yo tildo las graves? Cuando lleva vocal. ¿Cuándo qué? Cuando termina en una vocal. O Cuando termina en una vocal. y termina en N y S. Cuando Ahí yo no termina- tildo las graves. No. La grave. Termina en cualquier consonante excepto N y S y vocal. ¿Cómo? Es cuando tiene la mayor fuerza de voz, Miss. A ver, si su mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, ¿y qué tipo de palabra es?
Aguda, o no, grave. Grave, no es grave. Grave. Pero ¿cuándo yo tildo las graves? Cuando tiene la mayor fuerza. Cuando Cuando termina la en mayor fuerza vocal o llega en la penúltima sílaba. Cuando No, la ya mayor fuerza de voz. identifiqué. Claro, su mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Ya sé, yo ya sé que esa palabra que yo tengo es grave. Pero, ¿cuándo yo tildo esa grave? Chicos, ¿cuándo yo tildo una palabra grave? Cuando lleva una vocal. Cuando llevo una vocal, cuando termina en una vocal, yo tildo una palabra grave. No, Cuando termina en S o en N. No, ahí yo no tildo las palabras graves. ¿O terminan en cualquier consonante? Exacto, cuando terminan en cualquier otra consonante, menos N, S o vocal. Yo ahí nomás tildo, chicos. ¿Me entienden? sí, entendimos Ya, y nos muy bien. Y olvidamos. las esdrújulas, ¿cuándo yo tildo las esdrújulas? Cuando cuando empieza con A y lleve el acento ¿Cómo? en la primera sílaba. No. en la mayor fuerza de voz. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz las esdrújulas? En la antepenúltima sílaba. Última sílaba. En la Antepenúltima sílaba. Antepenúltima, sí. En la antepenúltima sílaba. Si tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, ¿qué digo? Que es una palabra esdrújula. ¿Y cuándo yo la tildo? ¿Mm? ¿Cuándo yo las tildo, chicos? Las esdrújulas. Cuando empieza en vocal, ¿no? Cuando no Cuando termina empiece, en N y S. En vocal, mis. a ver, N y S. yo tildo agudas cuando terminan en NS, las esdrújulas no. ¿Todas llevan tilde sin excepción? En la mayor fuerza de voz. Todas llevan tilde sin excepción. ¿Ya? Todas llevan tildes sin excepción, tanto las esdrújulas como las sobreesdrújulas. Lo que yo debo de verificar, ¿qué cosa es? Su terminación nada más. ¿Ya? Mejor dicho, su sílaba tónica. Eso es lo que yo debo de verificar. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo comprender? Chicos, ¿me entienden? Sí, mis. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? No, mis. ¿Ninguna? Muy bien. Ya que no hay dudas, seguimos. Entonces, tenemos acá algunas palabras. Entonces, ¿qué va a ser el trabajo de ustedes en estos momentos? Me van a silabiar cada una de las palabras y me van a indicar qué tipo de palabra es. Si es aguda, si es grave, si es esdrújula o sobreesdrújula, y si lleva tilde o no y el por qué. ¿Ya? De esa forma yo voy a registrar su asistencia con la participación de ustedes. Les doy
6 minutos para que lo puedan terminar. La última es esdrújula. Oración es aguda. Oración, porque llevas entre la O. Pícaro es aguda. Pícaro.
Muy bien, chicos. A ver, ¿con quién empezamos? ¿Pueden activar su manito para poder iniciar? A ver, con Luis. Luis, a ver, en la primera palabra, cuaderno. Cuaderno es aguda. ¿Qué decimos que es aguda? Entonces, cuaderno se tilda. Lleva en der mayor fuerza de voz. Entonces, ¿qué número, qué tipo, en qué ubicación está la sílaba? En la esdrújula. A ver. No, no es una esdrújula. Es una grave. ¿Cuaderno será una palabra esdrújula? Es una palabra grave o llana. Grave. Y al ser grave, ¿la tilda o no la tilda? No lleva tilde. No lleva tilde. ¿Por qué yo no la coloco tilde? Porque termina en la... Su mayor fuerza de voz lleva en la der. Ya, eso está bien, pero ¿por qué yo no coloco tilde? Porque está en la penúltima sílaba. No, está correcto eso, es una palabra grave, pero ¿por qué yo no la tildo esa palabra grave? ¿Por qué no terminan en el 10? Porque lleva consonante. ¿Cómo? ¿En qué está terminando esa palabra, Luis? En una consonante. ¿Este cuaderno termina en consonante, Luis? No. Que termina en una ¿En qué? ¿En qué termina, Luis? Luis. A ver, la palabra cuaderno termina en una vocal. Por ende, tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, que es der. Por ende, yo no tildo, ¿por qué? Es una palabra grave, sí, pero yo no la tildo, ¿por qué? Porque termina en vocal. ¿Y qué me dice mi regla? Que las palabras que terminan en vocal, las graves, yo no las tildo. Solamente tildo si es que termina en una consonante distinta a la vocal o a la N o S. ¿Me dejo entender? Chicos. Chicos, ¿están ahí? Sí, güey. Vamos. Chicos, participen, por favor. Si es que están ahí, por favor. No me gusta estar hablando sola. Si es que me entendieron o no, para poder quizás profundizar un poco más. Profe, la palabra masa es La palabra más, grave, por ejemplo, ¿qué tipo de palabra es? grave o llana. Grave Grave, también. bien. Pero ¿la tilda o no la tildo? No se tiene. No la tildo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también termina en vocal. Ya, Vocal. chicos, entonces queda como actividad para que ustedes lo desarrollen las demás palabras. ¿Ya? Para la siguiente clase, ustedes ya deben de haberlo presentado. Tienen solamente hasta el día martes para poder presentarlo y yo poder verificar si es que lo han desarrollado correctamente o no. ¿Ya, chicos?